Nuestro texto de apoyo lo encontramos en Romanos capítulo 7, en el versículo 14 al 16, y dice de esta manera: Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El apóstol Pablo, en este capítulo, refleja claramente nuestra humanidad, las debilidades y virtudes que como seres relativos que somos, tenemos todos nosotros. Y una de las cosas en el que él es sincero y habla claramente es acerca de aquello que nos enseñorea y que nos cuesta controlar, y que por eso Cristo Jesús vino a este mundo a pagar lo que nosotros no podíamos pagar, porque el pecado sobreabundó. Desde siempre el hombre tiende al mal, y por eso existen las leyes. Si el hombre fuera perfecto, absoluto, en su conducta, en sus acciones, la ley no existiría, porque sería ya casi que por instinto, algo innato, inherente en él, el buen comportamiento. Pero ahí mismo el apóstol Pablo dice claramente, en el verso 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Claro que sí. Cualquiera le puede contestar eso, ¿no? Sabemos que vivimos bajo códigos, bajo leyes, mandamientos y decretos que nos enseñan a manejar mejor y a conocer mejor cómo tenemos que conducirnos en esta vida, en la sociedad, en el mundo en general, en lo personal. Si no, no existirían buenas relaciones y también malas relaciones. Si hay algo que desde que el hombre existe es que Dios, ya hablando del tema divino, no metiéndome a las leyes humanas, aunque las leyes humanas actuales están muy basadas en algo que se llama el Decálogo. Éxodo 20 habla de los 10 mandamientos. Aquí lo importante es que el apóstol Pablo está dando una orientación acerca de cómo tenemos que manejar las cosas en la gracia. Porque la ley es la que nos revela, no la gracia. La ley es la que nos revela lo pecadores que somos, lo que somos de débiles en muchas cosas e imperfectos. Es la ley la que nos saca cada vez que cometemos un error, una nota que dice, esto está mal. Y en el hombre mismo ya trae como innato la conciencia, por así llamarlo, de saber que algunas cosas son para bien y otras para mal. Aunque hoy en día ha cambiado mucho la interpretación de las leyes mismas, porque las queremos acomodar a nuestro antojo y a nuestra propia interpretación, y no a la interpretación que la sociedad ha dado a algunas cosas. Pero bueno, Pablo dice que si nosotros hacemos cosas que no queremos y que no entendemos por qué lo hacemos, entonces estamos aprobando que la ley es buena, porque es la que nos corrige. Porque el hombre interior, dice él, en el hombre interior uno se deleita en la ley de Dios, pero otra ley hay en los miembros nuestros que se rebela contra la ley de la mente y que nos lleva cautivos a la ley del pecado que está en nosotros, en nuestra carne, en nuestros miembros. Pablo expresa una frase que hasta que da congoja leerla y expresarla. Él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vaya, somos miserables porque no somos perfectos, o tal vez no hemos alcanzado la perfección y vamos camino a ella. Pero hay algo que existe y que aún en la gracia nos conduce,
y es la ley de Dios. La ley de los hombres es curativa. La ley de Dios es preventiva. Ella nos previene y nos ayuda y nos da oportunidades porque a través de Cristo Jesús nos justifica. El decálogo, nos da a entender que la ley parece ser negativa. Porque si lo lee usted claramente en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, usted se va a dar cuenta de que es una negación total acerca de la libertad de expresión del hombre. Está diciendo así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estoy parafraseando. No hurtarás, no matarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no tendrás adulterio, cosas por el estilo. Todo es no, no, no. Dios vio la necesidad de establecer una ley para dirigir un pueblo que estuvo 400 años cautivo en Egipto, analfabeta completamente y sin un conocimiento de un Dios que sus ancestros habían conocido. Tenía que volver Dios a enderezarles el camino y reglamentarlos, normarlos, para que ellos pudiesen caminar hacia una tierra que Él había prometido. Entonces, si vamos al capítulo 8, entenderemos mejor cuál es la razón por la cual nos movemos. Si somos miserables y no somos capaces de resolver nuestros propios problemas, sino que existe una ley que sea la que nos dirige, nos conduce a las cosas, nos norma a las cosas correctas, pues saldrá en algún momento a castigar si hacemos cosas incorrectas. Pero en Cristo Jesús, los que vivimos en el Espíritu, entendemos que no hay condenación a los que estamos en Cristo, sino esto es a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Qué difícil es obedecer las leyes, ¿verdad? Y el ser humano últimamente está tratando de construir su propia ley. Cada quien tiene su ideología o su percepción de las leyes y declaran al final que es libertad de expresión o cualquier otra cosa. Pero en Dios tiene que haber una dirección correcta. No podemos tener muchas vertientes que traten de dirigirnos de diferentes ideologías, sino que tiene que existir unificación de criterios. ¿Por qué? La Biblia se explica a sí misma. Dice así en el verso 15 del capítulo 8: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, se refiere al Espíritu Santo que nos habla a nosotros, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos por Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué importante. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, pero el Señor siempre tiene respuesta para todo, aún a través de la ley misma, como lo expresa el apóstol Pablo. La ley y la gracia van de la mano en muchos aspectos. La ley nos indica que está mal y la gracia nos dice, ven, que yo tengo respuestas. Estás bajo la cobertura de Cristo Jesús. Él murió por ti. También dice la Escritura que no solo ella, no solo la tierra, porque la naturaleza está en problemas también por causa del hombre. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma necesita ser liberada de la esclavitud de corrupción de la humanidad. La humanidad ha corrompido a la misma naturaleza, a la libertad gloriosa que debe ser conducida de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Y gemimos dentro de nosotros esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Pero hay una promesa muy hermosa. A pesar de la aflicción que vivimos, de todos estos problemas que que nos tienen angustia, en tribulación, el Señor dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay ley que salga para amonestarnos si nosotros nos escondemos en Cristo Jesús, detrás de la cruz del Señor, entendiendo que fue Él que llevó el peso de la ley, todo el peso, para que pudiese cumplir con la redención, con la gracia, el regalo inmerecido que tenemos hoy en día. Entonces, Él no escatimó, Dios no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si es Dios el que justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió por todos nosotros, más aún el que también resucitó y está a la diestra de Dios Padre para los que creemos en la resurrección? El apóstol Pablo dice que nada nos va a separar de su amor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro. Nada, peligro de muerte, sino que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos va a separar del amor de Dios. En medio de todo, la ley es espiritual. La ley nos ayuda a tener una conducta correcta y adecuada. Cuando perturbamos la ley del Señor, aún las leyes humanas, el mundo se vuelve un caos. Cuando a cada quien hace lo que bien le parece, el mundo es un caos porque una casa dividida no permanece. Y nosotros estamos seguros que el Señor quiere unidad. ¿Crea usted en Dios o no? La ley existe y siempre será espiritual porque se dirigirá a su conciencia si usted está haciendo algo que no está bien y su conciencia le hablará de alguna manera o de otra qué está bien o qué está mal, aunque su intelecto le diga lo contrario. Dios quiere bendecirle, Dios le ama y quiere que la gracia de Él le alcance en todo momento y en todo lugar. Que esté bien.